Gracias. Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Ahora sí, formalmente les doy la bienvenida. Espero en Dios que estén bien en Argentina, en Colombia. Y les estaba yo introduciendo y clarificando que vamos a la mitad del curso. Ya hemos tenido 3 semanas. Espero en Dios que hayan sido semanas edificantes, constructivas. Hemos revisado diferentes archivos. Pero yo les quiero aprovechar que me prestaron esta máquina para conectarme y hacer un recuento de las enseñanzas que yo voy rescatando del curso. A mí me gusta ser como una persona muy práctica y de todo lo que vamos viendo, me gusta rescatar algunas enseñanzas pastorales sobre todo, porque es lo que va a tener aplicación en la práctica. Y entonces estaba yo recordando que juntos vamos sacando algunas conclusiones. Yo las he sacado a través de los años. Ya les he platicado que Dios me permitió trabajar 35 años como pastor dedicado a tiempo completo en la iglesia y he trabajado con familias pues desde hace muchos años, prácticamente desde el año 95 que Dios me permitió unirme en matrimonio a mi esposa Olimpia. Dios nos ha dado 3 varones, de los cuales hemos aprendido mucho. Uno aprende mucho con los hijos. Pero las enseñanzas más fuertes que hemos sacado de este curso, la primera, yo les recordaba, tiene que ver con que la familia es un proyecto de Dios. Y es un proyecto de Dios para bendecir a la familia. Desde Génesis 1 y Génesis 2, cuando Dios está creando todo, Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y les da la bendición y los bendijo Dios. Y entonces, aunque esa bendición se pierde a partir de Génesis 3, lo vimos en un archivo, la parte bíblico-teológica, a partir de Génesis 12, el llamado de Dios a Abraham es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo les decía, parece una bendición muy utópica, muy larga, muy a la ligera, pero se cumple en Cristo Jesús. Vimos también Mateo capítulo 1, las genealogías sagradas, como el del linaje de Abraham viene la descendencia hasta llegar a Cristo Jesús. Ahí viene en Mateo 1. Entonces, la primera enseñanza es que la familia es un proyecto de Dios, esté como esté. Y la segunda enseñanza es que no existen familias perfectas. Por lo tanto, habrá épocas en que la familia se convulsiona por la necesidad económica, por los problemas, por la falta de comunicación, por diferentes circunstancias. ¿De acuerdo? Y eso a mí me ha llevado como pastor a entender que no hay familias perfectas, aunque en la iglesia y luego nos esforzamos en dar la mejor imagen, ¿verdad? Claro. Y no es malo que demos una buena imagen, pero lo que sí yo no estoy tan de acuerdo es que de repente ocultemos las problemáticas, porque si reconocemos que no tenemos familias perfectas, no es nada agradable reconocer eso, pero no podemos situarnos en una actitud utópica de que todo está bien y no necesito nada, sino al contrario, buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda de una persona más madura en la fe, y yo a veces recomiendo buscar la ayuda de un profesional, claro, porque a veces las familias están más quebradas de lo que pensamos, ¿no? Es la segunda enseñanza. No existen familias perfectas, aunque algunas lo aparenten. ¿De acuerdo? Y ya les platiqué la historia de que me tocó trabajar con los líderes de nuestra denominación más altos y sus familias, y me di cuenta que ninguna familia es perfecta. También tenían grandes problemas, aunque pues se ocultaban muy bien porque pues son líderes pues importantes con puestos y títulos, ¿no? Pero la familia es la familia. La familia, no existen familias perfectas, existen familias funcionales. Eso sí, lo hemos comentado ya varias veces. La tercera enseñanza que sacamos fue que las familias están en desarrollo. O sea, hay una etapa de crecimiento en la familia. No es lo mismo, puse algunas imágenes, ¿lo recuerdan? No es lo mismo la familia cuando está recién casada la persona y tiene toda la ilusión y todo el proyecto y todo el ánimo y todo el amor, pero pasan los años y se tiene un hijo, 2 o 3 o más, y entonces la familia va cambiando, ¿de acuerdo? La familia va cambiando. Y hay que reconocer que son diferentes etapas en el desarrollo de la familia. No pasa nada.
Cuando me toca atender a mí un problema familiar, les digo, tranquilos, va a ser una etapa, no va a ser para siempre. Porque luego uno cree, ay, nunca van a cambiar las cosas y siempre voy a estar todo presionada o presionada, presionado, presionada. No, es una etapa nada más, va a pasar con la ayuda de Dios. Pero eso hay que clarificarlo, no permitir que se hundan ahí las personas. Es una etapa de la vida y tiene sus características. En algún momento se superará. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces nosotros a reconocer eso. Y la cuarta enseñanza que yo rescato de este tema es que una familia restaurada sabe restaurar a otra familia también. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo he pasado por alguna crisis, por alguna circunstancia, sí, es, es, es acá, se trabó. Y es que esta máquina es viejita. Ahorita se... Bienvenidos, queridos hermanos, ahora sí. Gracias a Dios ya estamos conectados y estamos con la presentación. Lo que yo estuve haciendo es dar una introducción y como un repaso mental a lo que hemos venido revisando, meditando, reflexionando y aprendiendo. Recuerden que vamos a la mitad del curso. Ya hemos visto tres subtítulos, 3 semanas muy interesantes con sus trabajos. Sé que sus trabajos los van subiendo poco a poco al sílabo, pero estamos rescatando algunas enseñanzas muy valiosas. Mire, estas enseñanzas yo las empecé hablando de este tema de la pastoral familiar, las he venido rescatando ya de muchos años como pastor. Y se las recuerdo, la primera enseñanza es que el proyecto de la familia es un proyecto de Dios, bendecir a las familias. Eso es lo primero. Que se ha perdido, que se ha distorsionado con el pecado, con el tiempo, evidentemente. Pero el primer acercamiento que hemos hecho es que la familia es un proyecto de Dios. Desde Génesis 1, 26 al 28, si no me equivoco, revisamos, lo vimos con detenimiento, lo analizamos teológicamente. También revisamos Génesis 12, la promesa de bendición que Dios le da a Abraham en el llamado. No solo es una promesa para él, sino para todas las familias de la tierra. Y pareciera exagerado y difícil, pero en Cristo Jesús se cumple. Vimos también Mateo capítulo 1, las genealogías sagradas. Ahí lo sustentamos. Entonces el proyecto de la familia es un proyecto de Dios que se distorsionó con el pecado y con las culturas y las cosas que sacamos. Fue que no existen familias perfectas. Y yo les comentaba aquí, ni siquiera en el texto bíblico, cuando uno revisa los modelos de familias y los problemas familiares entre los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, los discípulos, bueno, el texto bíblico no esconde que las familias pasan por problemas. Entonces no hay familias perfectas. Y yo ahí tengo todo un tema porque en las iglesias somos muy dadas a aparentar cosas. Y yo bromeo y digo, en las iglesias todos somos blancas palomitas. No, hombre, está bien bonito, nos vemos. Porque nos ponemos la mejor cara y las mejores circunstancias. Pero a veces eso se oculta o se disfraza o se evade. Entonces no hay familias perfectas, hay familias funcionales. Tercero, hablamos de que las familias están en un desarrollo de crecimiento. Hay diferentes etapas. Vimos todo un archivo de ello, ¿lo recuerdan? Vimos las etapas de la vida, no es lo mismo un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. Y esto conjuntado en la familia, pues es obvio que cada quien tiene un diferente momento histórico en su desarrollo familiar. Y evidentemente vamos a tener algún problema.
¿Por qué? Porque estamos en desarrollo, es temporal, va avanzando. Y eso también lo trabajamos ya todo un archivo. Y donde yo quiero llegar es a la enseñanza número 4, porque hablamos de que una familia restaurada sabe restaurar a otra familia. ¿De acuerdo? Cuando uno es consciente de su situación familiar, yo siempre he dicho, algunos tenemos problemas pequeños y otros problemas grandes. O sea, pero siempre tenemos nuestro conflicto, que no necesariamente es malo, es una oportunidad para crecer. Pero cuando hablamos de familias restauradas, que es un tema que a mí me gusta mucho, ustedes ya saben que yo tengo un proyecto ahí para hacer un ministerio que le llamo Familias Restauradas. El asunto es cómo hacemos para que la familia se vaya restaurando. Y uno de los subtemas, que es el subtema de hoy, no se preocupen, de acuerdo al tiempo, vamos a alcanzar a mirar lo que alcancemos a avanzar, lo vamos a retomar el día jueves, a la misma hora y en el mismo canal, pero me interesa mucho introducir el tema de cerrando ciclos de la familia, cerrando ciclos, yo diría, nocivos de la vida familiar, ¿de acuerdo? Porque, porque las familias, como dije, como no somos perfectas y pasamos por diferentes circunstancias, de repente en la familia lo que está pasando es que hay una problemática y si esa problemática no se trabaja, solo se evade o se posterga, se convierte en un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Ejemplo, cuando la familia tiene una de las personas integrantes de la familia con problemas de adicciones. Vamos, cuando el hijo o el papá están en un vicio, como el alcoholismo, la drogadicción, qué problema, ¿no? Y parecería que ese problema es de esa persona, pero no, es un problema que abarca a toda la familia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es innegable. Y en la iglesia a veces lo que hacemos es espantarnos. ¿Cómo puede ser? Y hay quien incluso la pasa juzgando y juzgando a todas las familias, ¿eh? Cuidado con eso. Que no seamos de esas familias, ¿no? O sea, hay familias que les gusta estar observando a las demás, pero no se miran a sí mismos, ¿de acuerdo? Y a veces nada más critican y juzgan, pero no ayudan. Esa es la realidad. No se preocupen, yo fui pastor 35 años. Yo me sé muchas de esas, ¿de acuerdo? O sea, cuando una familia es así como muy dura y muy, que se siente por encima de todos, eh, puede ser que esa misma familia esté disfrazando, ocultando, a lo mejor no un problema tan grave, pero un problema menor. Entonces aquí se trata de que nosotros podamos ayudar a las familias a cerrar ciclos nocivos de la vida familiar, ¿de acuerdo? Y eso no es cosa sencilla, entonces yo pretendo iniciar el tema de cómo hacer para que las familias aprendan a cerrar esos ciclos. Y aquí tengo yo algunas enseñanzas que vamos a iniciar, ¿de acuerdo? No se preocupen por el tiempo, lo vamos a retomar el próximo jueves. Ahí pongo un pasaje bíblico, Eclesiastés 3 del 1 al 8, es una lectura bíblica. Yo no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor, de los que están conectados. Sé que hay un sector del grupo que lo ve a través de videos, pero los que están conectados, ¿alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor, hermanos? Eclesiastés 3 del 1 al 8, ahí está el texto en el frente, que nos ayude para revisar. Permiso, pastor. Sí, Leo. adelante, hermano Mario. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace, el momento en que se muere, el momento en que se planta, el momento en que se cosecha, el momento en que se hiere y el momento en que se sana, el momento en que se construye y el momento en que se destruye, el momento en que se llora, el momento en que se ríe, el momento en que se sufre y el momento en que se goza, el momento en que se aparecen piedras y el momento en que se amontona, el momento de la bienvenida, el momento de la despedida, el momento de buscar y el momento de perder, el momento de guardar y el momento de cerrar, el momento de romper y el momento de coser,
el momento de callar y el momento de hablar, el momento de amar y el momento de odiar, el momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. Gracias. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Es un pasaje conocido. Lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés es que todo tiene su tiempo y hay diferentes tiempos, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y empieza a enumerar una serie de circunstancias. Así es la vida, hermanos, y así son las familias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un ciclo de experiencia de vida? Yo le pongo, trato de ilustrarlo con unos círculos entrelazados. Hablo de un comienzo, de una etapa, de un desarrollo y de una decadencia. O sea, el ciclo de experiencia sí tiene un inicio, que a veces nosotros sabemos identificar. ¿Dónde inició este problema? Pues inició acá, pero a veces no visualizamos que ese problema o esa circunstancia tiene un principio y debe tener un final. Y si no estamos conscientes de que hay un desarrollo y analizar cómo se fue desarrollando y ayudar a que sea una etapa de resolución o de decadencia del círculo, entonces no le hallamos nunca fin. O sea, como digo, se convierte en un círculo vicioso. Es como aquel que está envuelto en drogas, ¿no? Sabe cuándo inició, pero nunca le ve el fin, no sabe cómo terminar con ese ciclo. Y entonces siempre está en un círculo vicioso dando vueltas y hay un desgaste. Las familias les pasa también mucho eso. Cuando una familia no tiene la orientación y la ayuda necesaria, eso es muy difícil. Yo tengo una teoría. Es muy difícil que de adentro se rompa el círculo vicioso. Comúnmente necesitas a alguien de afuera, ¿sí? Alguien de afuera, una circunstancia, alguien que pueda mediar, alguien que pueda ayudar, alguien que pueda tener un momento de lucidez, pero adentro, cuando están dentro de un problema, es muy difícil que alguien de adentro busque una solución, aunque en algún momento puede ser. Y entonces, ¿qué es un ciclo de experiencia? Es una secuencia de pautas, de conductas que tienen un inicio, un desarrollo y un final. La mayoría de las cosas de esta vida tienen esto, y están los círculos ahí que ilustran. Un comienzo, un desarrollo y un final, o una decadencia para entrar a otro. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cuáles son los diferentes ciclos de la vida? Entonces, estamos hablando de que las familias nos enfrentamos. Lo primero que vimos fue, hablamos del desarrollo humano, ¿se acuerdan? Vimos todo una sesión de ello, con imágenes, con información, cómo yo le llamé la pastoral en las diferentes etapas de la vida, así le llamamos, ¿no? Ustedes tienen el archivo. Y hablamos bastante del desarrollo humano, no es lo mismo cuando está un hijo pequeño, por ejemplo, que cuando ya está grande, ¿no? Y yo tengo la teoría de que uno debe aprender a crecer junto con los hijos, fíjense. Y eso me ha pasado a mí, cuando menos, ¿no? Yo he aprendido mucho con mis hijos. Y son diferentes. El problema es que todos son diferentes. Unos son más dóciles, otros son más duros, unos son más pequeños, son más grandes. Pero tengo la teoría de que uno puede aprender a crecer con los hijos. A mí me ha pasado eso, ¿no? Yo tengo la experiencia de que mi hijo mayor, que es el con el que más quizás compagine, ya tiene 26 años, yo hasta la fecha le digo, hijo, hay que hacer esto. Y me dice, sí, papá. O sea, no me discute, nada, ¿sabe? Cuando yo le doy una orden, sí, papá, vamos a ver cómo le hacemos. Pero el segundo, ay, Dios mío, porque ya es millennials, supongo. ¿Y por qué? Y luego, la primera respuesta es ¿por qué? Y empieza a cuestionar todo. Y yo, oh, señor, yo estoy acostumbrado a que me obedezcan como padre, pero no. Y luego ahora tengo un hijo adolescente, no, está peor, ni siquiera escucha, parece que no escucha. Su mamá dice, ¿qué no me escuchaste? No, pues tiene pero a empezar tiene los audífonos puestos. No, no te escuchó, le digo. Vamos a platicar. O sea, el desarrollo humano, hermanos, ha ido cambiando. Yo recuerdo cuando vimos ese archivo, yo les decía que aunque hay teóricos como Eric Erickson, de hecho es una de las tareas que tienen, de empezar a revisar el libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Lin, donde ellos toman como base el desarrollo humano de Eric Erickson. Y Eric Erickson es un clásico donde él clasifica las etapas de la vida en 8 etapas. Yo le decía, me parece que ya está superado ese asunto, porque hoy en día se sabe que hay una etapa prenatal que ellos no consideraron y hay otra etapa también ya en la ancianidad, ¿no?
La verdad es que con los adelantos tecnológicos el margen de vida se ha ampliado. ¿Qué quiero decir? Que el margen de edad del desarrollo humano me parece que ha ido cambiando, se ha ido modificando. No dramáticamente, pero sí se ha ido complementando, sería la palabra. No es que cambie, se va complementando. Entonces, habría que tener un poco de cuidado porque uno anteriormente, por ejemplo, con los hijos, uno pensaría que no sabe nada porque están chiquitos y resulta que tiene más información que nosotros en ciertos temas. Y luego la broma que hace uno de mis hijos es, fíjate papá, que yo sé más que tú. ¿Cómo que sabes más que yo? Sí, sí, mira, yo tengo mucha información. ¿De cuál tema? Del que quieras. Y se va al buscador. Y entonces me bromea. Dice, ¿qué quieres saber? Y entonces yo le digo un tema y él lo busca en el buscador y tiene un montón de información. Le digo, ah, sí, está bien. Tú tienes mucha información, pero no sabes cómo aplica. Y batallo para hacer lo que aterrice. Porque hoy en hiperinformación, o sea, hay mucha información circulando en las redes y tienen mucho acceso a la información, mucho más que nosotros, hermanos. Y el tema que vimos la semana pasada, sexualidad y familia, ese tema, yo les decía, es un tema tabú es para algunos de nosotros. Hombre, hoy en día, olvídense de eso, hasta en las escuelas, si uno ve los libros de texto, las escuelas, está muy imágenes. ¿Cómo puedes ver eso? No, hombre, para ellos es normal. Están acostumbrados a ver desnudos en la televisión, en los, las imágenes en la calle y todo. O sea, para nosotros todavía es vergonzoso ese asunto. Digo, para muchos de nosotros, de otra generación, de otra época. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han cambiado los tiempos. No podemos hacer un trabajo pastoral con los mismos criterios que antes. Han cambiado las circunstancias y uno no tiene que ser tan ingenuo para decir, no, es que no saben, hombre. A veces no es que sepan más, sino que tienen más información que nosotros. ¿Están de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso porque son diferentes ciclos de la vida. El desarrollo humano, las relaciones interpersonales, tienen diferentes ciclos de la vida. Las relaciones laborales también tienen un diferente ciclo. O sea, yo conozco personas, apenas me topé una persona que se acerca conmigo el fin de semana pasado y le pregunto, ¿cómo te va tu trabajo? Dice, fíjese que ya no estoy en el mismo trabajo, ahora estoy en otro. Oye, pues habías terminado en otro más. Sí, dice, pero fíjese que no, porque no, ahí no me entienden. Y yo empecé a contarle desde que yo lo conozco, que es un par de años, yo creo, un poco más, cuántos trabajos ha tenido, y él tiene un montón de trabajos. Su relación laboral es mala, y él culpa a todo mundo de que es que no me entienden y todos son malos. Le dije, ¿sabes qué? Después platicamos, amigo. Y le bromeo yo, le digo, mira, yo acostumbro como pastor tener muchos amigos, pero a mis amigos yo les digo lo que pienso, ¿de acuerdo? Y yo les digo cómo los veo y estoy para ayudar, pero, pero está extraño que vayas de trabajo en trabajo y tus relaciones laborales sean malas. No sé si la verdad todas las personas sean malas. Gracias. Si realmente todas las personas sean malas en los trabajos o tengas un gran problema de relaciones interpersonales. Por ahí tenemos que trabajar algo. Y entonces quiere decir que su ciclo de vida en sus relaciones laborales son muy cortos. Ni siquiera logra hacer eh, relaciones interpersonales por alguna razón. Y yo le dije, pues después lo platicamos. Y bueno, en el desarrollo cristiano es algo parecido. Yo estoy comprometido totalmente con el desarrollo cristiano en las iglesias. No me gusta que los hermanos sean los mismos después de un año, dos o tres o cuatro. Me preocupa que sean los mismos, porque he conocido personas que las dejo de ver después de 10, 15, hasta 20 años y están igualitos. Y yo digo, qué tragedia. ¿Por qué no ha crecido en Cristo? Y pueden ser varias causas. Puede ser que su líder no le ayude a crecer o puede ser que la persona no quiera crecer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta en el desarrollo humano, en el desarrollo cristiano, debe haber un ciclo diferente. Vamos, ya no podemos ser como aquella persona nueva que llegó a la iglesia. No, no, hermano, después de 20 años, no, no me diga eso. Usted ya es una persona madura, va a ayudar a otras. Y entonces ahí tenemos un gran trabajo que hacer. ¿De acuerdo, hermanos? Estoy hablando de los diferentes ciclos de vida y viene un pasaje bíblico ahí que yo pongo
Es una de las frases famosas del apóstol Pablo que dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui un hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, a mí me preocupa mucho que nosotros nos situemos en una actitud de que no queremos crecer y hay que ver por qué no quiere crecer la persona. ¿De acuerdo? En los diferentes campos del desarrollo. Desarrollo humano, relaciones interpersonales, relaciones laborales y desarrollo cristiano. Puede haber otros campos. Yo menciono esos cuatro por ilustrar los diferentes ciclos de la vida. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hago una pausa para que con confianza ustedes comenten, que a algunos de ustedes sí les gusta participar. Puede ayudar para los otros compañeros. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Con confianza, hermanos. Los escucho. ¿O vamos bien? Seguimos avanzando. Ustedes díganme, ¿sí? Bueno, levántame el pulgar así, sí, sí. Ok. Miren, es la seña universal, ¿verdad? Todo está bien. Me preocuparía cuando le hagan de abajo. Ahí se me va a preocupar. Pero vamos bien, ok. Gracias, hermano. ¿Por qué necesitamos cerrar ciclos? Si parece que todo está bien y todo se sobrelleva. Y pongo ahí cuando menos tres enseñanzas o tres um, situaciones que reflexionar. La primera, porque muchas veces necesitamos dejar de repetir ciertas pautas de vida y comenzar a tomar decisiones más sabias o asertivas y revisar los detalles que influyen de manera contraria a la que deseamos. ¿De acuerdo? O sea, si algo no está saliendo bien y lo hemos intentado una y otra vez, algo hay que hacer, hay que cerrar eso y empezar otra cosa. Por eso es necesario cerrar ciclos a veces, porque a veces necesitamos de repetir lo que no nos ha salido bien, ¿de acuerdo? A mí me ha funcionado bastante bien, hermanos, y en todos los campos, especialmente en el campo de la iglesia. Yo les he platicado que aquí en Monterrey yo inicié muy joven en una iglesia y todos los jóvenes que estaban de mi edad eran jóvenes muy preparados en la iglesia, conocían mucho de Biblia, eran de familias tradicionales de la iglesia, yo era nuevo y solo, imagínense, qué tragedia, parecería que estaría destinado ¿cómo diría? Al estancamiento, pero no, yo siempre he sido muy empeñoso, ¿verdad? Y decía yo, pues yo quiero aprender. Y resulta que Dios me favoreció y la gracia de Dios, yo me convertí a Cristo, ya han escuchado mi testimonio. En el primer día, la primera ocasión que entré a ese templo, aquí en la Colonia Independencia, pues yo vivía a la vuelta del templo, ahí crecí en ese barrio, como todo joven y adolescente revoltoso por ahí, ¿no? Pero, ignorante de la Biblia y de las cosas de Dios, ¿no? Llego yo con mucha necesidad, me convierto a Cristo y empiezo a caminar en Cristo y lo tomé muy en serio. De hecho, apenas hoy en la mañana tuve una entrevista con un primer líder que tuve que él me motivó mucho a aprender y a crecer. Y luego me decía él, fíjate Isma, que llegó un momento en que después de varios años me rebasaste, porque él es un buen pastor, el hermano, pero dice, yo nunca pude ser ejecutivo, por ejemplo, y le digo, fíjese que yo por la gracia de Dios sí estuve en todos los puestos del Consejo Ejecutivo, o sea, estuve muchos años en la administración nacional de la iglesia, pero le digo, hermano, pues es la gracia de Dios. Y dice, pero no eres el mismo, me dice él ahorita, pero no eres el mismo, ¿eh? Dice, yo celebro que tú no eres el mismo y ahora eres una persona diferente para bien. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que lo ve. Me preocuparía que no lo viera. Dijera, es el mismo. Pues ya, todo lo que digo, entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubo cosas que yo decía, esto no está bien, entonces hay que cambiarlas, porque influían de manera negativa en mi vida. Entonces, lo que a mí no me gusta, no me conviene, no me hace crecer, yo vuelta a la página. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y eso me permitió crecer mucho en la iglesia en pocos años, y en pocos años, pues bendito Dios, pude rebasar a algunos de mis compañeros, y no porque yo lo quisiera hacer, rebasar, sino Dios así lo fue poniéndole, decía yo, hermano, yo nunca diseñé eso, Dios movió las cosas para bien, sí, sí, sí. Yo nunca busqué un puesto, un título, no, yo nada más quería servir. Y Dios me permitió servir en las instancias más,
altas nacionalmente y en algunos países otros también. En el aspecto de capacitación, de predicación, de evangelización. Me preguntaba él si yo había evangelizado a algunas personas con adicciones, porque yo vengo de muy joven de un problema de adicciones. Cuando llegué a la iglesia yo venía con un problema de adicciones. Digo, sí, hermano, tuve un centro de rehabilitación en Tijuana y estuve predicando en el penal de Tijuana 5 años, en el pueblito, que es un penal muy, muy duro. Ahí estuve predicando 5 años, llegué a tener una pequeña iglesia ahí dentro. Y le digo, y tengo a unos amigos convertidos a Cristo que son pastores en California, que hasta la fecha tengo amistad con ellos. Ya no están en nuestra denominación, están en otra iglesia, pero yo no tengo problemas con ellos. Y los he ayudado a crecer hasta donde yo he podido. Pero eso se logra cuando tú cierras un ciclo nocivo en la vida y estás dispuesto a abrir otro que te pueda ayudar a crecer. Eso quiero ilustrar. ¿Están de acuerdo? Porque si nos hubiéramos quedado en ese ciclo vicioso, ahí estaríamos dando vueltas todavía como mucha gente. Eso quiero ilustrar. ¿Sí, hermanos? Entonces, los círculos nocivos hay que cerrarlos. Los que no nos ayudan a crecer, como dice ahí, cuando estamos repitiendo pautas, estamos tomando, nos está yendo igual o peor. Bueno, hay que comenzar a tomar decisiones más sabias y asertivas y revisar los detalles que influyen de manera contraria a la que deseamos y cerrar ese ciclo y abrir otro. No es tan sencillo, lo vamos a ir trabajando. Ahorita nada más lo estoy ilustrando. Segundo, cuando vivimos centrados en el pasado, que está lleno de buenas y malas experiencias, y con dolor y frustración, incapaces de desligarnos de relaciones y situaciones. Ese es otro asunto. Cuando el pasado nos ancla, como si trajéramos una cadena y un ancla y no nos deja avanzar. Ah, qué difícil es eso. Y a mí me encanta, hermanos, el texto bíblico, cuando el apóstol Pablo, que es uno de los discípulos de Cristo más tremendos, pero más usados por Dios, me encanta cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso me encanta. Eso yo lo viví y lo trato de vivir día a día. No, no, porque imagínense estar martirizándose con lo que se equivocó uno, lo malo que hizo, hermanos, ahí se va a quedar la persona. Eso no permite que cierre ciclos, estar martirizándote con los errores del pasado. Como pongo ahí, estar viviendo centrados en el pasado, que está lleno de buenas y malas experiencias. Entonces hay que aprender a darle, como decimos acá en México, vuelta a la página. No sé cómo digan en Argentina o en Colombia, no sé. Ustedes díganme, ¿cómo se dice? ¿Es igual o es diferente? Sí, ok. Perfecto. Sí, señor, igual. Ujú. Perfecto, entonces ahí concordamos. Sí, hermanos, los que venimos de situaciones difíciles, eh, tuvimos que cerrar un ciclo nocivo para seguir creciendo en Cristo. Eso es clave. Por ahí creo que al final lo puse de tantos libros que he leído, ya ni sé ni de cuál rescaté una frase que me encantó y la pongo ahí en mi proyecto de Familias Restauradas. Hay uno de los teóricos que dice, aprender a superar el pasado, a potenciar el presente y a enamorarse del futuro. Ahí la puse al final, por ahí la van a encontrar. Y yo cada una de esas etapas la trabajo. Hasta tengo un sermón de cada una. Porque cuando me toca trabajar con la iglesia, pues yo quiero ayudar a la iglesia primero a que aprenda a cerrar ese ciclo nocivo, a dejarlo atrás y ahora concentrarnos en Cristo y aprender a superar el pasado. No es cosa sencilla, lo sé, pero sí se puede. Me parece que sí se puede. Y bueno, el tercer punto de que yo les hago reflexión de por qué necesitamos cerrar ciclos nocivos en la vida el tercer punto es cuando evadimos temas, postergamos decisiones que nos llevan, perdón, a culpar a otros, o sea, la victimización, victimizándonos. Hermanos, ustedes saben, yo sigo siendo estudiante de psicología. A mí me gusta seguir preparándome siempre. Yo les digo a mis amigos, siempre voy a seguir siendo estudiante de psicología, porque nunca terminamos. Siempre hay nuevas aportaciones, siempre hay diferentes enfoques y me gusta hacer lo que dicen los psicólogos eclécticos, o sea,
aunque tengo una especialidad en logoterapia, tengo un amigo que tiene una especialidad en psicología gestalt, me encanta, y otro en constelaciones, y bueno, me encanta aprender de todo, lo que tenga que ver con ciencias del comportamiento, me gusta, porque así me entiendo a mí mismo, porque soy como soy. Pero algo de lo que no ayuda al crecimiento de las personas es la victimización. ¿Qué es la victimización? Cuando yo me siento víctima de todos y le echo la culpa a todos. Híjole, qué difícil es que una persona crezca y cierre ciclos, porque siempre está culpando. Bueno, tengo un ejemplo de una persona que yo pastoreé allá por el estado de Morelos, y él tenía un problemas de esquizofrenia, sí tenía problemas graves. Él tenía un carnet donde había estado hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Y era un miembro de la iglesia ahí en Morelos. Yo tenía una oficina ahí en Cuernavaca, Morelos, donde yo trabajé algunos años, y yo lo atendía al hermano. Y siempre yo lo motivaba, hermano, ¿qué necesita para seguir adelante? Usted dígame. Un día me dijo, mire, necesito cambiar de ciudad. Le apoyamos con dinero para que se fuera a otra ciudad y volver a empezar. Y no pudo, regresó. Bueno, hicimos varios intentos. Y luego llegó un momento en que me dijo, mire, hermano, es que en esta ciudad hace mucho calor. O sea, hasta el calor tiene la culpa. Sí, hacía calor, le dije, hermano, sabe que yo fui sobrevedor en el estado de Sonora, 8 años, fui sobrevedor en el estado de Sonora, Baja California y Sonora, las iglesias de esa región. Y sabe que conozco una ciudad que es la más caliente del país, ni siquiera Monterrey le llega, que se llama Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado, por ahí. Está la Laguna Salada. El termómetro llega a subir a más de 50 grados, comúnmente en estas épocas. Creo que el récord está en 57 por ahí. Permanentemente, son ciudades en el desierto. ¿Sí? De aquel lado de Estados Unidos son fronteras, del lado de aquel lado es el desierto de Tucson, de este lado es el estado de Sonora. Dije, es que no me diga que hace calor, hermanos. Aquí estaba como a 20, 27 grados. No, no, hermano. Le digo, más bien es un pretexto. Y aprendí que él estaba victimizado. Era víctima hasta del clima, del calor. Sí, digo, se hace calor y uno busca pues mitigar el calor, pero tenía la culpa la esposa, la hija, la iglesia, el pastor. Bueno, todos tenían la culpa de sus tragedias. Eso se llama victimización, cuando yo me hago la víctima. Y eso, hermanos, no ayuda a que crezca una persona. Qué difícil es cuando la persona está en la victimización. Qué difícil es que crezca en Cristo y que supere y que cierre ese ciclo nocivo y que abra otro más. Es muy complicado, la verdad, la verdad. Entonces, cuando menos esos tres aspectos yo les señalo, yo les comparto del por qué necesitamos cerrar ciclos nocivos. Cuando menos esas tres cosas, ¿sí? Cuando las cosas no nos salen bien y estamos ahí pensando si cambiamos o no, hay que cerrar ese ciclo y empezar otro. Cuando estamos centrados en el pasado, es que me hicieron, es que me dañaron, es que no me apoyaron, eso ya pasó, eso ya pasó. Sí entiendo que hay situaciones difíciles por las que hemos pasado. Es que yo tuve problemas, pues todos hemos tenido problemas, pero no nos podemos centrar en el pasado. Y tercero, la victimización. Cuando evadimos temas, postergamos decisiones y nos situamos en la victimización. Yo soy la víctima, resulta, de todos y de todo. No, no, pues así no, una persona no va a crecer nunca, porque siempre se va a sentir la víctima de todo. Pero a veces es un juego para no crecer, para no esforzarse, para no asumir su responsabilidad. Hoy en la plática que yo tenía con este amigo que tengo, pastor, él está en otra ciudad, andaba aquí y quiso platicar conmigo. Y le dije, hermano, usted ya me conoce, ¿quiere platicar conmigo? Sí, sí, quiero platicar contigo. Ya me platicó un poquito la problemática por la que está. Y le dije, hermano, no hay en este momento, no hay mejor decisión que asumir las responsabilidades que nos tocan. Usted asúmalo, o sea, lo han dejado ahí, asúmalo. ¿Hasta cuándo? No lo sé, usted échele ganas, hasta donde pueda. Ya si el próximo año, el siguiente concilio lo cambian o algo, bueno, es otra cosa. Pero usted asuma que no le han autorizado un cambio. ¿Qué hay que hacer? No puede descuidarse, tiene que seguir atendiendo a la iglesia, a la gente, porque la gente confía en nosotros. ¿No? Y nosotros como pastores no podemos culpar a nadie, aunque haya
circunstancias, aunque haya personas que nos hagan la vida imposible, yo no me puedo victimizar, vamos, como pastor. Yo tengo que entender que si Dios me tiene ahí es porque yo puedo, voy a hacer lo mejor que pueda por las gentes, las personas. Y bueno, ya lo animé un poquito a que siguiera adelante. Y lo bromeo, le digo, usted me conoce, quiso platicar conmigo, sabe que yo no le voy a sacar la vuelta a decir lo que veo. Sí, dice, no, pues por eso te busqué. Bueno, nos, nos, nos estuvimos ahí un par de horas. Finalmente, hermanos, de este archivo, ¿cómo capitalizar los ciclos de la vida? O sea, lo que nos ha pasado nos debe servir para algo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿De acuerdo? Ustedes lo tienen ahí en el texto bíblico. Y yo reviso ese pasajito, ese pasaje tan sencillo, tan pequeñito, y me gusta la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que los que amamos a Dios, cualquier cosa que nos pase, por más trágica que parezca, en algún momento debe tener sentido y debe ayudarnos para bien. ¿De acuerdo? Me gustó. Y ahí lo pongo como subtítulo, por eso, ya en la parte final. ¿Cómo capitalizamos los ciclos de la vida, hermanos? Aunque sean nocivos, aunque sean trágicos, dándole nombre a la situación displacentera. O sea, cuando yo platico con mi familia o con alguna familia, le digo, ¿y cómo se llama eso? No, no sé. Bueno, hay que ponerle nombre y apellido. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de abuso? ¿Estamos hablando de descuido? Digo, tampoco hay que exagerar, porque luego hay quien a mí me platica, fíjese que tengo un problema, y es que pasó esto y lo otro. Y entonces yo ya tengo una estrategia. Como logoterapeuta le digo, a ver, ¿hasta dónde llegaste? Vamos a ponerlo en colores. ¿Hasta el azul, hasta el verde o hasta el rojo? No, no, nada más hasta el azul. Ah, ok, entonces está tranquilo, está leve el asunto. Porque yo entiendo que a veces es vergonzoso reconocer algunas cosas, pero hay que ponerle nombre y apellido. O sea, decir con claridad de qué está sucediendo y no decir, no sé qué está pasando. Claro que sí sabemos, no nos gusta, no estamos de acuerdo, pero debemos reconocer la situación por la que estamos pasando. ¿Sí, hermanos? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de trabajar con familias y empezando por nosotros mismos. Recuerden que todo lo que yo comparto, yo les digo, yo lo aplico a mí mismo, a mi familia. Yo no nada más hago, pues háganlo ustedes a ver cómo le hacen. No, yo lo aplico a mí mismo. Entonces, cuando está pasando algo, yo les digo, a ver, ¿de qué se trata? Es que tenemos mucho calor, me dice uno de mis hijos. Y es que no hay clima y necesitas conseguir un clima. Ok, sí lo voy a conseguir el próximo mes. Mientras, ¿qué necesitas? Necesito un nuevo ventilador. Ayer me fui al centro, lo compré, aquí está su nuevo ventilador. Ya está a gusto con eso? Sí, ok, ya. Pero si nada más lo veo incómodo, enojado de manera displacentera, pues yo no sé qué está pasando. Necesitamos ponerle nombre, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es? Y yo digo de broma, ponerle nombre. O sea, ¿cómo se llama eso? Primero. Segundo, detenerse para evaluar y reconocer la influencia del pasado, identificar los patrones de conducta, las tendencias que no nos sirven y rescatar lo que sí puede cambiar desde la perspectiva de nosotros y de los demás. O sea, ¿qué vamos a hacer? Segundo lugar. Ya le pusimos nombre, primero. Segundo, ¿qué podemos hacer? Porque hay cosas que no podemos hacer, hermanos, y hay que reconocerlo. Nos encantaría, pero no lo podemos hacer. O sea, ¿qué sí podemos hacer? Y entonces detenerse, evaluar y reconocer qué está pasando, identificar y luego rescatar lo que sí podemos cambiar. No lo que no podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar. A mí me gusta cuando tengo consejería con una persona decir, es que ya identificamos el problema. Y yo le pregunto, ¿qué te gustaría a ti hacer por ti mismo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Ah, caray, sí, sí. Porque a veces las personas quieren que le resolvamos nosotros. Y tengo muy claro que mucha gente me dice, ¿y cómo le hago, pastor? No, pues no sé. Si tú no sabes, menos yo. No,
¿Tú cómo crees que puedes hacerlo? Y yo te voy a ayudar. Claro, yo te voy a acompañar, pero yo no puedo tomar tu decisión y menos resolverte la vida. Yo tengo con lo mío y mi familia. Yo siempre les digo, yo también tengo familia, hermanos, y yo lidio con mi familia. Bendito Dios, no tengo problemas graves, bendito Dios. Mis hijos han sido muy buenos. Mi esposa es una buena cristiana y una mujer maravillosa, la verdad. Quienes la conocen, en algún momento se las voy a presentar. Algunos sí la conocen. Abraham, su director, sí la conoce. Muy bien, a mi esposa Olimpia. Ya pregúntenle a él. Alguien me dijo hace poco, y lo agarré a broma, me dijo, usted no hubiera logrado todo lo que logró ser en la iglesia si no hubiera sido por tu esposa. Y le dije, amén, tiene razón. Y le digo, no crea que me ofende, es un halago para mí. Yo estoy consciente que así es. O sea, bendito Dios, lo que Dios me permitió a mí lograr en mis 35 años de pastorado y todos los puestos y títulos que tuve, es por la gracia de Dios y por el apoyo de mi esposa. Claro que sí. Ella es una mujer muy cálida y muy servicial y bendito Dios, nos ha ido muy bien. Estoy consciente de eso y lo agradezco a Dios y lo agradezco también a ella, claro, claro. O sea, siempre necesita uno ayuda de alguien. Y en las familias, hermanos, necesitamos hacer equipo. Necesitamos trabajar primero con nuestra pareja para poder trabajar con la familia. Y tercero, hermanos, finalmente, dice ahí, nuestra historia está llena de hechos, eventos, personajes que no pueden ser cambiados. O sea, el pasado no lo podemos cambiar, ya pasó, pero sí lo podemos reinterpretar, pero pueden ser reinterpretados de forma constructiva, sana, responsable y productiva. ¿De acuerdo? O sea, eso de estarse martirizando por el pasado, hermanos, no ayuda a nada. A veces la gente así se sitúa, porque es una situación muy cómoda, parece, estar culpando a los demás, y es que mire lo que pasó, y es que usted no sabe. Bueno, si no me dice, no lo sé. Pero hermanos, espero que nos sirva a nosotros también de cómo capitalizar los ciclos de la vida. Nuestra historia está llena de hechos, eventos, personajes que no pueden ser cambiados. El pasado ya pasó, ya sucedió. Lo que podemos hacer es reinterpretar de forma constructiva, sana y responsable y productiva aquello que ha pasado. Por eso pongo el pasaje de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Finalmente, ¿no? Le vamos a encontrar sentido. Yo como logoterapeuta, estoy muy empapado el testimonio de Víctor Frankl. Y Víctor Frankl tiene una anécdota muy bonita en su libro El hombre en busca de sentido, que es un libro básico, ahí se lo recomiendo. El hombre busca de sentido. Es el primer libro de Víctor Frankl. Tiene muchos, yo tengo varios, pero El hombre busca de sentido es el más conocido, el más famoso. Y la mitad narra su testimonio y la otra mitad narra los postulados de la logoterapia. Y en este libro él plantea hasta dónde él llegó en situación difícil y cómo le encontró sentido a lo que estaba pasando. Y tiene una narración muy conmovedora ahí. Él narra que en la época de la Alemania nazi, su familia fue de las familias apresadas, cautivas y ejecutadas delante de él, delante de sus ojos, sus padres, su esposa, todos sus hijos, todo. Como judío, él vivió el exterminio nazi, los campos de concentración. Y dice él que hay un momento en que lo pusieron a hacer trabajos pesados, él era ya un médico, él era un médico ya, psiquiatra, y no respetaron, ¿verdad? Y dice él que en los momentos más trágicos de su vida, él tiene una narración muy conmovedora, está él en la nieve, porque había época de nieve y el clima era extremo, y él estaba, pues no tenía que comer, y estaba muy delgado, pareciera que iba, dice él, que los compañeros de él que no tenían sentido de vida se dejaban morir en el campo de concentración. Pero él, cuando estaba entre la nieve, durmiendo, sobreviviendo, dice que él se imaginaba, cuando cerraba los ojos, él se imaginaba dando una conferencia en una universidad prestigiosa, enseñándole a la gente cómo optimizar o cómo capitalizar lo que les pasa en la vida.
Y él estaba en el último escalón. O sea, le tocó presenciar la muerte de sus padres, de su esposa, de toda la familia ejecutada. Él en situaciones extremas, en la nieve, tirado. Dice que cuando los llevan a limpiar, les quitaron toda la ropa. Dice que él solo mantuvo en su boca un pedacito de un texto bíblico, de uno de los salmos, que era lo que él lo aferraba a la fe, como buen judío. Y dice, pero que en las noches él se imaginaba, dice, puede ser que era un momento de demencia, pero él sí se imaginaba dando una conferencia, porque es lo que más le gustaba a él. Y sobrevivió, le dio sentido, dice, yo quiero lograr esto y si salgo de aquí voy a comprometerme con la gente para ayudarle a hacer, y bendito Dios, Dios se lo concedió. Años después estuvo en Harvard dando unas conferencias donde él presentó su teoría de la tercera escuela de logoterapia breve de Viena y pudo dar sus postulados y se le concedió, se le concedió entonces lograr lo que él estaba soñando en los tiempos más difíciles, los pudo optimizar y se convirtió en un gran catedrático de una universidad de Estados Unidos. Llegó a México, vino aquí a México. Yo tuve algunos maestros en la Ciudad de México de la Casa Víctor Frankl. Él la vino a inaugurar en el año 75, por ahí 76. Y pudo postular su teoría como logoterapia, sanar a través de la palabra, del diálogo. Y entonces, pero Dios le permitió estar en un auditorio, lo que él soñaba y alucinaba, Dios se lo concedió. Y pudo trascender ahí. Su gran dolor lo pudo transmitir en sus libros. Tiene varios libros, ¿sí? Y por ahí yo les recomiendo el primero, El hombre en busca de sentido, para que lo busquen. Y bueno, finalmente llegamos a algunas conclusiones pastorales sobre todo. Cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta para llegar siempre a los mismos resultados no deseados, o sea, un círculo vicioso. O sea, eso es cerrar un ciclo, ¿sí? Puede entenderse como dejar de estar repitiendo el mismo círculo, las mismas circunstancias. O sea, hay que aprender a cerrarlos. Aunque no es sencillo, pero hay que visualizarlo. Segundo, el pasado no se olvida ni se borra, se deja atrás. Es un tesoro abierto para ser redescubierto, transformado, que nos puede servir en nuestro avance y para visualizar un mejor futuro. ¿De acuerdo? Dice una terapeuta llamada Cristina Esteca. Dice, el pasado no se borra ni se olvida, se reinterpreta. Entonces, eso es importante. No estar ganchados en el pasado. Lo que pasó ya, haya sido lo que haya sucedido. Ya pasó. Ahora, ¿cómo lo asumimos, lo reinterpretamos y cómo lo optimizamos? Que fue la filmina anterior, sobre todo. Y luego viene el pasaje de Filipenses del apóstol. No prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, ayudar a las personas. ¿De acuerdo? El mismo apóstol Pablo reconocía que aunque era una persona preparada, no, hermanos, no nos confiemos, nunca llegamos, siempre estamos en proceso de crecimiento. Y la frase que yo les comenté la puse en la parte final. Aprender a superar el pasado, potenciar el presente y enamorarse del futuro. ¿De acuerdo? Ahí se los dejo. ¿Sí? Porque lo vamos a desarrollar la próxima sesión, el próximo jueves. Pero esta frase a mí me encantó y le da sentido al ministerio que yo estoy trabajando, el de Familias Restauradas. Me parece que puede ser el eslogan perfecto para trabajar con familias. Superar el pasado, potenciar el presente y enamorarse del futuro. Y tengo un sermón de cada uno, ¿no creen que no? Pero bueno, eso es en otro momento, lo podemos ver. La frase a mí me encantó porque superar el pasado sí se puede. Claro que sí, cuando uno aprende a cerrar ciclos en la vida. Eso te lleva a aprender a potenciar tu presente, que tu presente tenga toda la potencia para poder lograr alcanzar cosas que están a tu alcance, no que están inalcanzables, sino las que están a tu alcance. Pero sobre todo, enamorarse del futuro. O sea,
el futuro siempre será esperanzador y será prometedor cuando tú estás consciente de que haces tu mejor parte y de que todo lo demás lo pones en las manos de Dios. Nosotros hacemos lo más que podemos, pero Dios, que es soberano, va a acomodar las cosas para bien. ¿De acuerdo? Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario en nuestra sesión de hoy? Con confianza, quisiera escuchar sus reacciones. Todavía no terminamos el tema, todavía lo vamos a retomar en un siguiente archivo el próximo jueves a la misma hora, pero hasta aquí me encantaría saber si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario. Con confianza. Acuérdense que a mí me gusta orar para cerrar la sesión. Y adelante, hermana. A mí me parece sumamente provechoso toda la exposición que usted acaba de hacer. Me gusta mucho, es lo que necesitamos saber y poner en práctica. Muy bueno. Me resirve para mi familia primeramente. Claro. Así que bueno, ahí estamos haciendo el trabajito y poniéndome al día con todo, pero bueno, esta es espectacular la clase, muy buena. Gracias, pastor. Sí, hermana Esther, muchas gracias. Qué bueno, esperamos en Dios que le sirva. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar con confianza? Bueno, completando con lo que decía la hermana Sí, Esther, hermana, adelante. em, digamos que eh, uno cuando está escuchando y leyendo la presentación se remonta inmediatamente a las vivencias de uno y a la familia de uno. Ajá, ¿Sí? ok, correcto. Que hemos vivido en el pasado, que muchas veces tenemos heridas, ¿no? Tenemos heridas de niños por cualquier circunstancia que ha pasado y eso, digamos, como que ha impactado el resto de nuestra vida. Y este es un material que nos ayuda como a hacer el alto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi vida y en mi familia? Y empezar, ¿no? Empezar a sanar. Em, Cuando leía, todavía no he terminado, pero leía el libro sobre cómo sanar las 8 etapas. Ajá, ok. Es eso, ¿no? Es como en cada etapa de la vida hay unas huellas, buenas y malas. Y es como mirar qué dejaron esas huellas con lo que yo estoy viviendo y con el proyecto de vida que tengo hacia adelante. Entonces es muy importante, de verdad que esta materia nos ha centrado y nos ha hecho ver no solo al interior de mi vida, sino al interior de nuestras familias, porque muchas veces son familias enteras las que están enfermas Así por es. diferentes circunstancias de la vida. Y, y, y es allí donde tenemos que empezar a trabajar para la correcta sanación. Así es. Así es. Muchas gracias, hermana. Saludos hasta Colombia. Gracias. Gracias, hermano. Sí, qué bueno. Esa es la idea, hermano. Me da gusto que se capte muy bien la idea. Yo trato de ser muy práctico y decirles que todo lo que yo comparto, pues es una recopilación de lo que Dios me ha permitido estudiar a través del tiempo, pero sobre todo, todo lo que yo he rescatado, lo trato de aplicar primero a mi familia, claro, porque por ahí tenemos que comenzar y eso nos ayuda para ir agarrando práctica. Y como dije, a lo mejor no tenemos problemas tan graves como otras familias, pero tenemos pequeños problemas que hay que ajustar. Como decía nuestra hermana Esther, estamos trabajando, o sea, no somos familias perfectas, pero sabemos asumir nuestras responsabilidades y trabajarlas. Eso nos va a ejercitar y a equipar para después trabajar con otras familias. En la iglesia, en algún ministerio, al final del curso, bueno, vamos a hacer, cada quien va a hacer un proyecto
para que me diga con qué grupo le gustaría trabajar. Yo les voy a mostrar lo que yo he avanzado de mi proyecto de las familias restauradas, ya lo tengo muy avanzado. De hecho, me voy a esperar a terminar nosotros nuestro curso para rescatar la información y voy a abrir una página. Probablemente yo los invite a todos ustedes para que sigamos en contacto a través de esta página que estoy creando, este ministerio que llamo Familias Restauradas, y mucho de este material yo lo voy a ir usando y lo voy a ir explicando y voy a ir involucrando más familias que puedan ser equipadas para trabajar también con otros, porque ese es mi objetivo, que sea práctico, que nos equipe y que también nos ayude a trabajar con otras familias, porque me parece que ahí, cuando uno se da una asomada hacia las personas, hacia las familias, se da cuenta que hay una gran necesidad en estos tiempos, en esta sociedad, de un poco de acompañamiento y orientación sobre el tema de la familia. Así es que, con mucho gusto, hermano. Les agradezco mucho. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene algún comentario antes de orar para terminar? Recuerden Sí, que... hermano, Sí, adelante, antes de hermana. que los nietos me interrumpan, a mí me parece sumamente interesante la clase. Yo voy lenta ahorita con mis trabajos, pero yo creo que si este material lo hubiéramos tenido hace 30 años, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Sí, probablemente. Pero Sí. qué bendición, ¿no? Poder tenerlo ahora porque a lo mejor nos sirve como herramienta para ayudar a otras familias y hablo de los que Claro. somos ya padres, bueno, mis hijas son casadas, y ya empiezan sus Ok. familias, y que, pues, de alguna manera, si hubo cosas que yo no pude superar de una manera, pues, fácil o con esas Ujú. habilidades, ¿no? Que ahora me da el conocimiento, Claro. pues ya se puede Así es. transmitir a ellos, no Sí, la sí, sí, rieguen sí. así, no se equivoquen por esto. Cosas que a veces cuando uno está viviendo las circunstancias, uno se jala los cabellos y uno no encuentra las respuestas, ¿no? Pero qué hermoso es Ujú. tener ahora este conocimiento y poderlo transmitir. Claro. Y parece de mucha bendición estos materiales. Ojalá y bueno, por lo menos mi cerebro dé para retener tanta información, que es hermosa. Muchas gracias, hermano. Sí, hermana Esme, claro que sí. Poco a poco. Yo creo que, como dije, esto lo vamos a ir aplicando poco a poco, nos vamos a ir ejercitando y vamos creciendo en Cristo. O sea, y la familia, pues tenemos un campo muy vasto, nuestras propias familias, como dice la hermana Esme. Y el objetivo es seguir creciendo en Cristo y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Siempre habrá alguien que lo necesite y nosotros irnos convirtiendo cada vez más en personas más edificantes y más profesionales para poder acompañar en este trabajo pastoral que tenemos ahí en las diferentes congregaciones que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, pues les agradezco mucho. No cerramos el tema ahí. En la próxima sesión, el día jueves, les prometo que empezamos con un repaso de la lectura que tienen de tarea, la introducción al libro Cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Matthew y Dennis Lin, que es maravilloso, es otro de los grandes libros que yo tengo. Ustedes ya, yo nada más les tratar de recuperar, tengo un archivo y ahí, bueno, síganlo revisando, porque es un libro que le podemos sacar bastante provecho y esto que vamos iniciando lo puede llevar a otro nivel, incluso. Entonces, les agradezco mucho por lo pronto y terminamos con la oración. ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias porque tú siempre provees lo necesario para nuestras vidas. Yo te ruego que bendigas a cada familia de las que estamos representando, que tu bendición alcance para mis hermanos allá en Argentina, en Colombia, en Venezuela y en Uruguay, donde llegue este mensaje también a los estudiantes que están también a distancia. Rogamos que tu cuidado y tu protección siempre sea con nosotros y que tu bendición grande sea para nuestras vidas una oportunidad de restauración y de crecimiento en Cristo. Padre, todo lo ponemos en tus manos y todo lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
y Salvador. Amén. Gracias, hermanos queridos. Muchas gracias. El jueves nos vemos para